La Biblia nos habla de Elí, un sacerdote que servía a Dios. Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés. Ellos también eran sacerdotes, pero no seguían los caminos de Dios. Se olvidaron del amor de Dios y de sus mandamientos. En cambio, escogieron hacer lo malo. Se suponía que Ofni y Finis debían ser ejemplos para el pueblo. Deberían haberles mostrado cómo adorar y obedecer a Dios. Pero hicieron lo contrario. Usaron su posición para sus propios deseos egoístas. No les importaba Dios ni las personas a las que se suponía que debían servir. Sus corazones estaban llenos de avaricia y maldad. Tomaban las ofrendas destinadas a Dios y las usaban para sí mismos. Vivían en pecado y desobedecían las leyes de Dios. Habían olvidado el llamado sagrado que habían recibido. Los hijos de Elí son un claro ejemplo de lo que sucede cuando la gente se aleja de Dios. Nos muestran el peligro de olvidar quién es Dios y lo que espera de nosotros. Su historia es una advertencia para todos nosotros. A Ofni y Finés se les dio un deber sagrado. Debían ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Los israelitas llevaban sus ofrendas y sacrificios al templo. Los sacerdotes debían ofrecerlos a Dios en su nombre. Era un papel que exigía respeto, humildad y reverencia. Sin embargo, Ofni y Finis no tenían ningún respeto por lo sagrado de su posición. Lo veían como una oportunidad para enriquecerse y satisfacer sus deseos. Trataban las ofrendas del pueblo con desprecio, tomando las mejores porciones para sí mismos. No les importaban las necesidades espirituales de los israelitas. Sus acciones iban más allá de la mera codicia. Cometían pecados graves dentro del mismo santuario de Dios. La Biblia nos dice que se entregaron a la inmoralidad, profanando aún más el templo y los rituales sagrados. Su comportamiento era un flagrante desprecio por la santidad de Dios y la santidad de la adoración. Las acciones de Ofni y Finés fueron una traición a la confianza. Se les confió la dirección del pueblo en la adoración, pero los llevaron por mal camino. Se suponía que debían ser ejemplos de rectitud, pero se convirtieron en símbolos de corrupción. Su historia nos recuerda que los puestos de autoridad conllevan una gran responsabilidad, y abusar de ese poder tiene consecuencias nefastas. Ofni y Finés podrían haber pensado que podían escapar a las consecuencias de sus actos. Podrían haber creído que su posición como sacerdotes los protegería, pero se equivocaban. La Biblia nos dice que Dios no tolera el pecado, no importa quién lo cometa. Dios envió a un profeta para advertir a Elí sobre las consecuencias del comportamiento de sus hijos. Le dijo a Elí que su familia sufriría a causa de su maldad. Pero a pesar de las advertencias, Ofni y Finés continuaron en su pecado. Se negaron a escuchar la voz de Dios o a cambiar su forma de actuar. Sus acciones tuvieron un impacto devastador en el pueblo de Israel. Cuando la gente vio la corrupción de los sacerdotes, perdió el respeto por la casa de Dios. Su fe se vio sacudida y se apartaron de Dios. Los pecados de Ofni y Finés habían envenenado el pozo espiritual de la nación. Las consecuencias de su pecado fueron graves. En una batalla con los filisteos, tanto Ofni como Finés murieron el mismo día. Cuando Elí se enteró de la noticia, se sintió tan abrumado por el dolor que cayó de espaldas de su silla y murió. La historia de Ofni y Finés sirve como un duro recordatorio de que el pecado siempre tiene consecuencias, tanto para nosotros mismos como para los que nos rodean.